¿Cuáles son las causas de un evento de deshidratación? En la isotónica, la principal causa es la pérdida de volumen, es una hemorragia de cualquier origen. Una hemorragia con daño vascular que usted visualiza, o digamos, un paciente que está sangrando lentamente ante un evento de, por ejemplo, una hemorragia digestiva alta o baja. ¿Está bien? Alta o baja. Que también podrá ser, digamos, con un proceso lento o con un proceso agudo. En el contexto de la hipotónica, usted va a tener causas renales, déficit de aldosterona o enfermedad de Addison, incompetencia del riñón en la regulación de la excreción de sodio y de agua, y en el abuso de diuréticos o en la prescripción de diuréticos sin control aproximadamente cada 3 a 4 semanas. ¿Y cómo es el control? Es una muestra de sangre midiendo un ionograma control. ¿Qué me mide un ionograma control? La cantidad de sodio que tengo en sangre, la cantidad de potasio y la cantidad de cloro. Digo, básicamente cuando uno da diuréticos tiene que tener en claro esa cuestión. Y también tiene que tener en claro la medicación a la cual está afectado ese paciente. Y también hay extrarrenales, pérdidas gastrointestinales, como pueden ser vómitos, aspiraciones, drenajes y diarreas. Diarreas agudas, esas diarreas explosivas que en las primeras 48, 72 horas usted tiene aproximadamente entre 5 a 7, 8 deposiciones. ¿Está bien? Y en el contexto de la hipertónica, causas renales, la diabetes insípida, eh, la diuresis osmótica, usted ha hecho intercambio, digamos, de iones a un lado y al otro lado de la membrana y no ha podido lograr ese equilibrio, y las extrarrenales, pérdidas pulmonares e hiperhidrosis. Composición de las secreciones gastrointestinales, esto es un poco de digestivo y un poco de, sí, básicamente digestivo y de la función exócrina del páncreas, ¿no? Volumen de mililitros en 24 horas en el estómago de 1000 a 2000. ¿Cuánto tiene de sodio? 60 a 90 mil equivalentes por litro. ¿Cuánto tiene de potasio? 10 a 30. ¿Cuánto tiene de cloro? 100 a 130. No tiene bicarbonato. El intestino delgado, ¿sí? Duodeno, yeyuno ilio, 2000 a 3000 volumen, mililitros en 24 horas. Tiene un componente sódico, digamos, de 120 a 140 mil equivalentes, de potasio de 5 a 10, de cloro de 90 a 120 y de bicarbonato de 30 a 40. Recuerde que el vaciado gástrico en la primera porción del duodeno va a necesitar de la alcalinización de ese duodeno, de ese intestino delgado, y esa función la va a cumplir básicamente el páncreas secretando, digamos, el biocarbonato necesario para alcalinizar el epitelio y el territorio digestivo inferior. El colon va a tener una composición de 60 mil equivalentes de sodio, de 30 de potasio, de 40 de cloro. El páncreas va a generar un volumen de 600 a 800 mililitros en 24 horas, con un sodio entre 135 y 140, con un potasio entre 5 y 10, con un cloro entre 70 y 90, y como decía yo, un bicarbonato entre 95 y 115 mil equivalentes por litro. Y la bilis que se empieza a secretar cuando, digamos, la saliva detecta en el aparato digestivo que usted ha comenzado la ingestión de sólidos, y en esos sólidos hay un predominio de grasas, el volumen diario es de 300 a 800 mililitros, el componente de sodio de esa bilis es de 135 a 145, de potasio de 5 a 10, de cloro de 90 a 110 y de bicarbonato también de 30 a 40. Las soluciones hidroelectrolíticas para la administración parenteral. Usted tiene que rehidratar a ese paciente o darle, digamos, soluciones para mejorar el déficit de agua libre que pudiera tener. En el líquido extracelular, usted tiene un componente de 142 mil equivalentes por litro,
cloro de 103, potasio de 4, bicarbonato de 7, calcio de 5, magnesio de 3. En la solución Ringer lactato, usted repone 130 de sodio, 109 de cloro, 4 de potasio, 28 de bicarbonato, 3 de calcio. En la de cloruro de sodio al 0,9%, 154 miliequivalentes de sodio, 154 de cloro. En la glucosada al 5%, en cloruro de sodio al 0,45%, 77 miliequivalentes de sodio, 77 miliequivalentes de cloro, y en cloruro de sodio al 3%, 513. Esto, digamos, de glucosada al 5 para abajo, esto es uso en terapia intensiva. Esto no se usa en guardia, no se usa en la sala de clínica común y corriente, ¿sí? El Ringer y el cloruro sí, la dextrosa al 5, evaluando, haciendo los cálculos, digo, los últimos 3 son usos en terapia. ¿Cómo controlo el volumen? Creo que estamos llegando ya al final. ¿Cómo controlo el volumen? Voy a controlar ese volumen porque tengo unas partículas denominadas receptores. En este caso, como tengo que controlar el volumen, voy a controlar la osmolaridad, les voy a poner nombre y apellido y los nombro osmoreceptores, que van a detectar ¿qué básicamente? Van a detectar la variación de osmolaridad que voy a tener en los líquidos, ¿sí? Y por el otro lado, ¿sí? Y por el otro lado, son los que me van a dar, entre comillas, a nivel central, la información de necesidad de ingesta líquida, porque tengo sed, y son los que también van a regular y van a censar la diuresis que tengo, es decir, cuántas veces yo elimino esa orina que yo estoy formando en forma permanente en 24 horas. ¿Cómo mido la presión? Perdón, ¿cómo mido la presión? La presión la mido a partir de receptores que voy a denominar varoreceptores. Y aquí, estos varoreceptores, ¿qué van a censar? Van a censar volumen en respuestas a cambio de presiones y a cambio en el volumen circulante, el volumen sanguíneo circulante, ¿sí? Estos están situados anatómicamente en el callado de la aorta, y en los senos carotídeos, cuando usted tiene a derecha e izquierda la bifurcación de la arteria carótida primitiva en arteria carótida externa y en arteria carótida interna, ahí se ubica este sensor o varoreceptor llamado seno carotidio, que es el que sensa esta respuesta en los cambios de presión y en los cambios de volumen. Estamos hasta acá. Bien. Bueno, lo que sigue ya es territorio de la fisiopatología, que son los cambios, mejor dicho, no los cambios, son los trastornos hidroelectrolíticos en relación básicamente al sodio, potasio, calcio, magnesio y fósforo. No hacen a esta temática, eso se va a ver en los eventos patológicos, y se van a ver en cada una de las carreras, porque vuelvo a lo mismo, si usted es obstétrica o obstétrico, va a tener que calcular qué volumen tiene su paciente. Imagínense que su paciente está cursando semana 25 de embarazo. Ha comenzado, a pesar de su juventud, con lo que se dice popularmente retención de líquidos, con edemas. Usted, digamos, visualiza edemas en los miembros inferiores con borramiento del territorio malleolar interno y externo. Y en el medio, quizás esa paciente, estamos en invierno,
terminando el invierno, llegando la primavera, tenga algún evento respiratorio, agudo versus crónico, que pudiera generar cambio en este volumen. O estar desencadenándose algún trastorno frecuente, la colestasis en el embarazo frecuente, digamos, no pensado más de una vez, que provoque trastornos gastrointestinales, vómitos, diarrea, incapacidad, digamos, en la tolerancia de líquidos o de sólidos. O al revés, imagínense que usted recibe a un paciente, es enfermera o kinesiólogo, un paciente que está intervenido por diuréticos, de reciente prescripción, ¿sí? Y cuando digo reciente prescripción, digo, nadie le dijo que entre la tercera semana de empezar la toma de esos diuréticos y la cuarta semana de estos diuréticos, usted que tenía que hacer un control básico de laboratorio, básico, para ver cómo era esa tolerancia. O al revés, usted no le ha dicho las pautas de toma de esos diuréticos, que no debieran sobrepasar las 4 o las 5 de la tarde, porque si no, si usted se los da, digamos, pasadas las 4 o las 5 de la tarde, va a provocar la nicturia, va a provocar, digamos, que ese paciente se levante cada 2 o 3 horas a orinar y va a tener un trastorno, no solamente diurético, sino también va a tener un trastorno del sueño. Entonces, todos estos detalles hacen a el conocimiento del balance. O usted pudiera tener un paciente pediátrico o añoso, entonces ahí tiene que tener en claro, en los dos extremos de la vida, termino con esto, cuál es, primero, el agua corporal total, y segundo, el peso del paciente, y la comorbilidad que tiene ese paciente. Claramente lo tiene que calcular. En uno va a calcular en base al peso, si tuviera que dar, digamos, hacer una reposición, y en el otro va a tener que calcular no solamente el peso, sino las drogas agregadas en el contexto de las comorbilidades, el peso y las pérdidas sensibles que pudo haber tenido. No es que no lo hagamos a nuestra edad, ¿sí? Eso es territorio de la clínica médica. Un médico, un clínico que interna a un paciente debiera hacer, lo primero que debe hacer es tener en claro las pérdidas sensibles e insensibles que tiene ese paciente y cuáles son las condiciones que lo llevaron a ese trastorno hidroelectrolítico. La mayoría de las veces, salvo casos identificados, en pacientes mayores de 70, 75 años, tiene que ver con ingestas de diuréticos no controlados. O aparecen eventos ya propios de comorbilidades asociadas a las dos grandes enfermedades prevalentes que tiene la Argentina, que son la hipertensión y la diabetes. En los chicos usted tiene que sospechar de algunos eventos críticos, como son diarreas agudas, como son, digamos, ingestas de medicaciones alternativas, ¿sí? Medicaciones alternativas que provocan rápidamente la depresión del sistema nervioso central de ese chico y la deshidratación. La cultura popular en esto se da de bruces con la medicina alopática. Genera daño del sistema nervioso central, genera daño de todo el componente del medio interno, genera un daño grave. Entonces digo, en esto, en los extremos de la vida, siempre piense usted en estas cuestiones. Y en el control del embarazo, lo mismo. Básicamente, y hay otra cosa que no me quiero meter porque es más de los farmacólogos, que es la automedicación. La ingesta de medicamentos no prescriptos, comprados en lugares fuera del circuito común, del circuito de los medicamentos, que pudieran provocar alguna alteración en esta cuestión. Bueno, creo que está... porque nos queda la otra. Exactamente, creo que está bien y lo demás, digamos, lo vamos a ver en la cuestión de la patología. Se la dejo a los patólogos. Bueno, muchas gracias, profe, y gracias a los que estuvieron presentes. Chao. Bueno. Hasta la próxima.
Paola, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, ahora me conecto a la otra. Me faltó lo de circulatorio, no sabía que había sido la semana pasada. Bueno, ahora vamos. Muy Ahora bien. está en YouTube, cualquier cosa lo podés ver. Ah, ya está en YouTube, ¿no? Sí, está en YouTube.